Eh, quisiera, Ujú. Sí, quisiera exponer el tema aquí, por decirlo de alguna manera, la vigilancia. ajá, La vigilancia sobre el personaje que habita, que se identifica y se escurre como si fuera un pez, una anguila que intenta cogerlo, ujú, o como un resorte que salta y, y aunque haya esa vigilancia, a veces pues la inercia actúa uno en patrones de conducta que no son los más adecuados. Y bueno, lo veo, pero como vuelvo a decir, se me va de las manos. Entonces quisiera ujú, sí, que hablase sobre eso. No sé si me he explicado bien. sí. Vamos a investigar si ves que en algún punto no te has explicado, lo puedes volver a mencionar, ¿no? Lo que has dicho al comienzo es importante, la vigilancia sobre el personaje. Realmente no puedes vigilar el personaje, porque el personaje no es real, no existe realmente, entonces no está en ninguna parte. Pero sí es correcto cuando dices que eh, en la identificación, porque el personaje vive de alguna identificación. Entonces, en ese sentido es correcto. No hay que vigilar al personaje porque nunca está, no lo vas a encontrar. Pero su aparente realidad proviene de otra cosa, siempre. Y eso es lo único que puedes ver. Vigilar entre comillas. Eso es lo que puedes vigilar. ¿Sí? Por ejemplo, eh, cualquier cosa. ¿Sí? El deseo de aprobación, por ejemplo. Entonces, el deseo de aprobación, el personaje vive de ello. O el deseo de hacerse entender, o el deseo de comunicarse, vive de ello y no lo puede contener, digámoslo así. Entonces no puedes vigilar al personaje, solo el deseo. Aquello en lo que el personaje, aquello que le ha dado aparente realidad al personaje. Siempre es otra cosa. En las adicciones esto es mucho más claro. Por ejemplo, el adicto, su ser de adicto vive de la adicción. El personaje adicto vive de algún tipo de adicción. Y la gran adicción es a la adicción al personaje. Pero esa adicción vive de otra cosa siempre. ¿Sí? El deseo de una pareja ideal que me complete. ¿Sí? Entonces ahí el personaje se establece. No puedo ver al personaje, pero sí puedo ver eso. ¿Sí? Solo verlo. Por supuesto, si hay un posicionamiento, no lo voy a ver. Más bien, eso va a mover este cuerpo-mente en esa dirección de conseguir esa relación ideal. ¿Sí? Eso en lo que me he posicionado, va a mover este cuerpo-mente en esa dirección. Y se va a experimentar las consecuencias que ello va a traer, sean agradables o no. ¿Sí? Y aparentemente hay un personaje que está buscando su realización a través de algo objetivo, lo que sea una relación de pareja, sea conseguir dinero,
eh, lo cual no está mal, ¿sí? En sí mismo es solamente lo que tiene que darse, sí tiene que darse, pero para el personaje es algo que tiene que conseguir, que es condición de felicidad. Ese es el posicionamiento, ¿sí? Entonces lo convierte en un objetivo, en necesidad, ¿sí? Todo lo que es fenoménico es opcional, pero el personaje lo convierte en necesidad. Opcional quiere decir que no hay relación de pareja, no hay ningún problema. Hay relación, no hay ningún problema. No hay dinero, no hay ningún problema porque se hará algo de ello. Si se requiere, se trabaja, si no, no. Hay dinero, tampoco hay ningún problema. Todo lo que es fenoménico es opcional. El personaje vive, se da realidad a sí mismo de convertirlo en necesario, en condición inevitable de su felicidad. Y en ese momento se olvida, en ese momento se identifica, se establece como personaje. Confusión, confusión, porque el personaje no es otra cosa que otro fenómeno, como tener dinero, no tener dinero, como esto, lo otro. Es otro fenómeno que aparece en lo que eres, en la conciencia que eres. Entonces la vigilancia se da es más al nivel de aquello con lo que de donde el personaje, ese gran parásito, extrae su aparente realidad. Donde se posiciona, ¿sí? Donde se establece como algo real. En ese momento donde se establece como algo real, a partir de algo objetivo, pierde la conexión con lo que es. Y es como una especie de pequeña caída, ¿sí? Que es un poco de lo que alude tu pregunta, creo, ¿sí? Cómo es que tuve una pequeña conexión, una gran conexión en algún momento con un gran silencio y de repente, ¡pum!, se fue. ¿Sí? Ese deslizamiento, esto, solamente ver. Y ni siquiera está el esfuerzo de ver, no hacer nada con ello y de repente puede que surja la comprensión de que en algún momento una inercia te sacó, alguna vieja inercia, pequeña inercia. Siempre es una cosa completamente insignificante. Puede que parezca increíblemente fuerte, intensa, pero siempre es algo nimio. ¿Sí? Incluso voy a decir algo que es puede ser más contundente para tu pregunta. No necesitas ni siquiera saber qué es aquello que hizo esa pequeña caída, que tuvo el poder de hacer esa pequeña caída. Solo con que veas que hubo un deslizamiento, ¿sí? Y te quedes quieto, por sí misma la conexión se restablece. Solo con que te quedes quieto y lo veas, la conexión se restablece por sí misma porque ya está. Es lo que eres. Nunca se ha perdido. A veces va a llegar la comprensión de que algo te sacó,
a veces no es necesaria realmente. Y si llega, está bien, porque aparece también la disposición natural, la disposición a ver, a estar vigilante, pero no desde una actitud esforzada y tensa, sino natural, fluida. ¿Sí? Y no es necesario que analices de que esto me sacó de la conexión o esto o lo otro, no. En el momento en que ves que hay un resbalón, en ese momento te detienes y se restablece por sí misma. ¿Sí? Pareciera que el hacer es intentar arreglar. Ujú. Y a veces aquí en esta forma lo más difícil es el no hacer. Como bien dice, no solo verlo. Sí. Con solo que hayas visto esa pequeña desconexión, solo con que la veas, todo sucede por sí mismo. Pero por supuesto que como hay una inercia del personaje que se considera el hacedor, esa inercia va a tratar de restablecer y de arreglar todo. Incluso de esa inercia proviene la pregunta, ¿cómo hago para esto? Es decir, ¿cómo controlo esto? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Pero incluso en este momento puedes verlo claramente. De esa inercia proviene el cómo que hago esto, lo otro. ¿Sí? Y no hacer nada con ello. Aquí cuando hago hablo del hacer, porque en esta forma vio patrones de conducta desde pequeño en hacer y ver resultados, ¿no? Ujú. Entonces, por hablar de una manera, una inercia, ¿no? Sí, Y ver de que solo parar, verlo, es suficiente. Es como si no hubiera se deshace chicha. su magia, su seducción, con solo parar y verlo. Ahora bien, en todo lo funcional, todos eh, buscamos resultados. En todo lo funcional buscamos resultados y eso es correcto e inevitable. Hacer un almuerzo, ¿sí? Pero eso no requiere de la mente ningún comentario en relación a un personaje. Sencillamente se hace, el cuerpo lo hace. Conducir, llegar a un sitio, se requiere un resultado, llegar a ese sitio. Pero en ello no hay identificación de un personaje, es algo que se hace, es algo funcional, no requiere el personaje de que a mí me pasa, yo sufro por esto, a no ser de que haya un posicionamiento, ¿sí? Pero la búsqueda de un resultado en lo funcional sigue dándose como siempre se ha dado. El campesino siembra la tierra esperando que la semilla germine, ¿sí? Esperando que llueva, ¿sí? Cuando el personaje interviene y hace de ello la necesidad, entonces surge el sufrimiento. Pero el campesino sabe que puede que llueva o puede que no llueva. Lo sabe por experiencia. Si no hay confusión, el resultado es opcional, no necesario. No es una condición de su felicidad. Por eso hay mucha sabiduría en la gente sencilla. Y entonces tú, o se ha dado el caso de que tú escuches, Dios proveerá.
alguien que te comparte en un camión que va a la vereda y comenta que no ha llovido, pero ellos, de alguna manera, su experiencia con todo ello que es funcional, les da una sabiduría y una inocencia que es total claridad. ¿Sí? Puede también no haberla, ¿sí? En algunos casos puede haber confusión, porque se hizo de ello algo necesario, ¿sí? Todo en lo fenoménico es opcional. Quiere decir que puede que sea, como puede que no, ¿sí? Que todos lo sabemos. Puede ser que el avión nunca aterrice, ¿sí? Que llueva o que no llueva, Que ¿no? llueva o que no llueva o que se inunde un pueblo. Porque todo esto nos recuerda que todo esto es opcional. Puede ser y puede no ser. Es lo fenoménico. ¿Sí? El que se da cuenta de todo ello es el único que es. Es la conciencia que lo ve. Si hay identificación, habrá sufrimiento. Aún ese sufrimiento no tiene ningún problema. Porque puede suceder también que haya necesidad. Tiene que darse un duelo. Y eso es como una estación, como un pequeño invierno en el corazón. Y tiene su tiempo. Entonces puede haber lágrimas santas. Es decir, sin odio, sin resentimiento. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a ella no? Y eso me pasa a mí. Eso es ya resentimiento. ¿Sí? Y ese duelo es como un pequeño invierno que pasa también como todo, porque todo lo fenoménico pasa. Y está bien. Puede darse, todo es opcional. Todo esto nos recuerda lo opcional. Todo esto es una oportunidad para mirar más allá de lo opcional. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, en la caída de las Torres Gemelas, un maestro compartía, un maestro que vivía en esa zona, compartía que al día siguiente todos andaban por esa zona despiertos. Recordaron que todo es opcional, que esto es opcional. Esto no es la realidad. ¿Sí? Probablemente a la semana se volvieron a dormir. ¿Sí? Todo es transitorio. Para mantener un edificio hay una gran actividad. Por sí mismo todo pasa. ¿Sí? Entonces es una invitación a decir, bueno, ¿qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que nos sufre los avatares del tiempo? ¿Sí? No, no lo he entendido ahí. ¿Qué es lo que nos sufre? Los avatares del tiempo, los cambios del tiempo. Ah, ¿Sí? Indagar, si lo queremos llamar de esa manera, investigar. Porque si todo es muerte, ¿qué es la vida?
Todas estas preguntas son investigación, mirar allí donde no hay cambio. ¿Quién se da cuenta del cambio? ¿Sí? Si yo he hecho de algo objetivo la necesidad, lo necesito porque con ello sería feliz. Confusión, sufrimiento. Pero lo fenoménico mismo cambia. Lo fenoménico me dice, mira, esto es cambio, no lo puedes detener. No puedes detener el río del cambio. Los budistas lo llaman impermanencia. Y eso te lleva directamente a mirar en otra dirección. Y te lleva a despertar, así sea por un breve momento. Darte cuenta. Hay un momento en que sucede el soltar porque el sufrimiento se ha vuelto intolerable. Ya no más. Sucede. Mm. Ok, gracias por tu pregunta. Cuando vemos ese castaño tan precioso, nos podemos ir de nosotros. Háblame de eso. Sí, sí, ¿Cómo sí. se puede uno perder en el fenómeno, por muy maravilloso que sea? Sí, sí. O quizá no perderse, sino evocar lo que es, que hace que todo sea. Pueden darse dos opciones. Hay dos opciones para, siguiendo un poco la pregunta también de Jesús, para desconectarse del silencio. Lo que me agrada y lo que no me agrada. Son las dos caras de la moneda de lo fenoménico. También en la dulzura de algo, el personaje puede perderse y hacerse aparentemente real. Y por supuesto convertirlo en necesario. Si no tengo esto, no voy a poder vivir bien, lo necesito, ¿sí? Y él se establece ahí y lo convierte en necesidad, ¿sí? Si es lo que está pasando, pero no le pasa a nadie porque no hay nadie, el gozo que surge pertenece al ser, pero no hay engolosinamiento, no es empalagoso, es pleno y sereno, ¿sí? Tampoco tiene la ansiedad propia, por ejemplo, del consumo, ¿sí? Necesito del placer, del placer, del placer, como si se estuviera en una situación realmente precaria, surge la ansiedad por obtener, ¿sí? Y es una necesidad porque como si algo se estuviera acabando, se estuviera agotando, ¿sí? Digamos que las dos maneras como el personaje establece su aparente realidad es a través de hacer de algo que por sí mismo puede tener una apertura a recordar lo que eres y es sereno y pleno, pero nunca es necesario.
es solo opcional. Y lo conviertes en necesidad a través de la memoria. Entonces, si no lo tengo, no voy a ser feliz. Aquello que vi en aquella ocasión y que lo perdí. Si lo convertí en necesidad, todo es opcional. Y te das cuenta, por ejemplo, en el turismo, ¿sí? Puedes hacer un viaje un poco en la necesidad del personaje de conseguir objetos que lo entretengan, que lo llenen, que llenen su ansiedad, su avidez, ¿sí? O sencillamente dejar que todo ello pase. ¿Sí? Que es un poco estar sobreestimulado, la atención sobreestimulada afuera, como en un gran mercado donde te ofrecen cantidad de cosas y estás tan sobreestimulado y tan embotado que no puedes tener la energía suficiente para mirar adentro. ¿Sí? Y que te quedas tan cansado, ¿sí? Que no hay al final del viaje energía suficiente. ¿Sí? Para dirigir la atención hacia adentro, para establecer ese portal de luz o de conciencia que eres. ¿Sí? Entonces el personaje está completamente ávido, obtener. ¿Sí? Esto se me va a acabar, necesito el placer, todo esto. ¿Sí? Es agotador. Como también eventualmente puede darse que vayas a un museo o a un sitio agradable y todo sea pleno, pero todo es opcional, todo está abierto. ¿Sí? Y también haya una experiencia de gozo y de plenitud. Pero es lo que pasa. No hay alguien que haga de eso su realidad, su pequeña realidad, mío. ¿Sí? Entonces vas caminando y no dejas huella. No hay alguien que deje huella. ¿Sí? Y el gozo es total. Digamos que el placer está, el gozo en relación al placer está en una octava mayor. ¿Sí? Es un poco relativo lo que voy a decir, pero digámoslo. La búsqueda del placer pertenece al personaje y a la necesidad. El gozo es lo que el ser manifiesta en la apertura al infinito y no requiere de nada. Y allí todo lo fenoménico es opcional. Siempre estás viviendo el último momento de tu vida. El avión se puede caer, no pasa nada. Todo es pleno. Y siempre estás viviendo el primer momento de tu vida. Entonces no hay huella. Cada momento es total, es total. ¿Sí? En el personaje el movimiento surge desde la memoria. ¿Sí? Y entonces la memoria del pasado es, tengo que recuperar aquello, o de las creencias también. Esto me haría feliz, esto sería feliz.
Pero entonces realmente está viviendo es una creencia o una memoria, o también una expectativa. ¿Ves? Es lo que sucede un poco en Inglaterra. Dicen que salir a cazar animales salvajes con perros entrenados es algo muy gozoso, ¿sí? Si fuera un trabajo y les pagaran, sería terriblemente desagradable. Sí. Sí. Entonces, es lo que anticipas, la creencia que anticipas lo que hace que la actividad tenga un color determinado. Pero eso que anticipas es una creencia. ¿Sí? Es un condicionamiento. ¿Mm? Una acción sin condicionamientos es totalmente libre, pero no pertenece a nadie. Las mismas cosas se han liberado del personaje. Lo estoy diciendo de manera metafórica, porque nunca realmente fueron presas de nada. ¿Sí? Así como la naturaleza padece el yugo del personaje, ¿sí? Aparentemente, el ser que eres también ha sido talado, ¿sí? Sus árboles interiores han sido erosionados con ese obtener para mí, ¿sí? Pero ese es un movimiento de una funcionalidad exacerbada, porque de todas maneras la vida tiene un movimiento de obtener, pero es un obtener fresco, sin... Sí, unos animales son depredadores de otros, etcétera, son presas, etcétera, etcétera. Cuando eso se sale de control surge toda esta confusión. Y también sigue siendo un movimiento de la conciencia para recordarse, para recordar que todo es opcional. No hacer de algo, no hacer de nada algo real, incluido esto. ¿Sí? No hacer de nada algo real. Porque entonces voy a depender de ello. Lo volví necesario. Ser maestro o que sea. No, total apertura, total disposición, todo puede pasar. Si se cayeron las Torres Gemelas, ¿por qué no se va a caer? ¿Sí? Ni siquiera esto. Total libertad, total apertura, descanso, plenitud. Todo puede suceder, lo único es que no dejamos de existir, pero todo puede suceder. Existencia siempre habrá.
Solo el ser es. Gracias. Gracias.